Muy bien. Bueno, señores, saludos, buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos otra vez en su programa Personalidades, y la verdad que para nosotros es un gran honor, hay que reconocerlo, tener aquí en nuestros estudios a una personalidad de la categoría del doctor Marino Vinicio Castillo, el doctor Vincho Castillo, a quien repetimos queremos agradecerle el gesto que ha tenido con nosotros para estar en este programa a partir de este momento. Así que, doctor, buenas tardes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, amigo Juan. Muy contento de encontrarme en el programa. Muchas gracias. Bueno, doctor, yo quisiera, antes de desarrollar varios temas que tenemos que tratar con usted inmediatamente, que usted nos dé una panorámica sobre lo que usted considera que va a suceder en las próximas elecciones de la República Dominicana. Bueno, es una pregunta o una propuesta un poco ambiciosa, porque predecir todo cuanto pueda ocurrir en las elecciones es tamaña tarea. Si nos guiamos por la normalidad democrática, por lo que mandan las normas, los preceptos y los procedimientos del orden democrático, evidentemente hay un candidato ganador a la vista, porque las encuestas en forma sucesiva y muy consistente están revelando que tiene una ventaja abrumadora sobre los demás candidatos. Este es Leonel Fernández Reina. Desde luego, es el ideal, es lo serio, es lo correcto, y que todos aspiramos a que se produzca todo dentro del orden democrático y con la normalidad de vida. Sin embargo, los que mandan, que en un tiempo manejaron las encuestas con mucha alegría, cuando éstas les resultaban tan favorables, que avasallaban a los demás con el uso de aquellas encuestas fascinantes en los tiempos de la llamada Hipólito-manía, saben exactamente que el ejercicio del poder los ha disminuido, los ha reducido en términos dramáticos, y que tienen un escaso porcentaje del aprecio público. Y esto es preocupante porque ellos como que no se han preparado como grupo para asumir lo que se puede entender la fase más compleja y difícil del poder, que es descender. El ejercicio del poder, cuando se está en gloria, cuando se tiene toda la luz del triunfo y cuando se están haciendo todas las exhibiciones a veces grotescas y jactanciosas de suficiencia y de gran poder, si se quiere, es sencillo. Y cualquiera puede más o menos desenvolverse dentro de esa aura esplendorosa del éxito. Cuando el ejercicio del poder resulta complejo y muy escabroso, es cuando llegan las horas difíciles de entregarlo o de perderlo. Ahí se requiere un tipo de grandeza, ahí se requiere una formación espiritual que los que mandan no la tienen. Y son capaces de todos los excesos, de todas las violencias, de todas las truculencias y de todas las asechanzas que en su desvarío pueden resultar útiles para trastornar esa fase. Porque ellos en gran modo están impelidos por un sentido de miedo, por un considerable temor, que yo a veces llamo el ímpetu nervioso, el ímpetu angustioso, de la gente que sabe finalmente y en el fondo de su conciencia que ha obrado muy mal, que tienen cuentas innegables con la nación y que no tendrían cómo enfrentar a la nación en la hora difícil de rendir cuentas. Entonces, un proceso electoral que esté
acechado, en el cual se encuentren apostados sentimientos de esa naturaleza, también es delicado y quizás difícil, y por eso el pronóstico del mismo no resulta fácil. De ahí es que la necesidad que el pueblo dominicano tiene es la de proceder a una intensa organización de su repudio, a una tremenda labor de solidaridad, de comprensión recíproca, de unidad, que le ofrezca a los que mandan una especie de muro o valladar, en que todas las ambiciones y todas las trapisondas y todas las malicias y trampas que puedan imaginarse, desde el fracaso de poder, no tengan posibilidades de imponerse. El pueblo creo que ha demostrado en noviembre y en enero dos grandes paralizaciones que ha realizado, imponentes, pacíficas, pero imponentes, manifestaciones de repudio, de reprobación a los que mandan. Ahora lo que tiene que hacer es organizar ese repudio para expresarlo en urnas. Y ahí está la tercera dimensión del peligro. La Junta Central Electoral es innegablemente un comité de base de los que mandan. Tiene una composición muy defectuosa, muy parcial, muy partidaria, que evidentemente la propia comunidad internacional ha tomado conciencia, y por eso vemos a gente tan importante como el embajador de Unión Europea, don Miguel Amado, a gente tan importante como don Santiago Murray, que es un funcionario estrella de la Organización de Estados Americanos, y a muchas expresiones de embajadores de Europa, de América del Norte, expresar preocupación por lo que puedan ser dislates y maldades desde el aparato electoral. Don Santiago Murray dijo con muchísima propiedad: no vamos a venir a observarle el día de las votaciones, olvídense de eso. Desde que proclamen la apertura de la campaña, OEA va a estar presente en todo el proceso gerencial electoral. Creo que en estos días deben de comenzar a llegar los primeros delegados internacionales. Los que mandan bravuconean y hacen todas las pataletas que ordinariamente se hacen desde el poder a punto de perderse. Pero evidentemente la fuerza de la comunidad internacional, después sobre todo de la Carta Democrática de Lima, es extraordinario. Ellos no podrán sobreponerse, ni vejar, ni evadirse de lo que significa las exigencias de una organización idónea de las elecciones. Y creo que hasta los propios jueces estos, que no son jueces tales, miembros de la Junta Central Electoral, que están tan inclinados a servir el mandato político de los que mandan, se van a cohibir, no pueden realizar travesuras, porque saben que se asumirían riesgos innegables y abrirían cuentas con la nación sumamente exigentes y que podrían ser para ellos onerosas. De manera que las elecciones en esas tres dimensiones, la normalidad, la voluntad del pueblo está manifiesta, es obvia, está ahí. Es más, todos los dominicanos pueden salir y hacer su propia encuesta. En la calle, en el taller, en la tienda, en el consultorio, en la oficina, en el mercado, donde quiera. Elijan 10, pregunten a 10 dominicanos cómo entienden ellos que van a votar. Y es previsible que le va a dar 7 a 3, 7 a 2, 1. Que eso es abrumador. Pero siempre están los peligros del fraude, que no descansa, todo lo corrompe, pero no duerme. El fraude es insomne. Y es posible que
esos grupos violentos de poder que han hecho tantos despropósitos y que han obrado en una forma tan penosa, intenten alguna locura de última hora. Hay algunos aspectos que tendríamos que considerar de manera muy especial: los gravísimos disturbios y las violencias en Haití, que ya hemos visto expresiones delicadísimas cuando mueren soldados dominicanos en emboscadas. Pero eso hay que verlo con mucho cuidado y con mucha atención, porque también cualquier desgracia que se aumentara en Haití podría tener algún tipo de reflejo pernicioso para el quehacer democrático dominicano. Y aquí podría haber gente interesada en que así fuera. Pero podemos atajarlo. El pueblo tiene sus camisas de fuerza, las sabe poner para sus locos. Doctor, en un eventual triunfo del doctor Leonel Fernández, muchos analistas de los medios de comunicación incluso han propuesto que usted sea llevado a un alto cargo en el sentido de poder llevar a la justicia a aquellos que han prevaricado, que han tomado los dineros del pueblo. ¿Usted aceptaría un cargo de esa naturaleza? En la administración del presidente Fernández, a la primera persona que le ofreció la Procuraduría General de la República fue a mí. Pero yo le expliqué claramente: la oficina nuestra es una oficina que fundó mi padre en 1901. Mis hijos trabajan en ella. Yo no podría en ningún caso desempeñar ese altísimo cargo del Ministerio Público, porque sería una manera de exponer a la oficina de mi padre y a mis hijos a una serie de conjeturas y de malevolencias. Y yo no la puedo cerrar, porque ese es el conuco del cual vive la familia. Es decir, que sería poco menos que imposible que yo fuera procurador. Hay gente que naturalmente es sabedora de que entre el doctor Fernández y yo existe una relación de amistad tan profunda, y con mis hijos y mi familia. Ellos entienden que nosotros debemos de desempeñar funciones. Y yo digo que puedo ayudar y puedo servir sin necesariamente ser funcionario. Si algo le ha faltado a este gobierno, y es quizás una de sus características distintivas más neta, es que no ha tenido asesoramiento de ningún género. Es un gobierno que no tiene asesores, y los que tiene son comisionistas y negociantes y gente que lo que está haciendo barbaridades. Bueno, lo hemos visto de muchas maneras, pero una persona que tenga una relación del tipo de relación de amistad personal como el presidente Fernández, como que es mi caso, puede perfectamente ayudar a servir al país en muchísimos aspectos, sin que sea necesariamente desde funciones. Claro, hay muchos jóvenes interesantes que podrían desempeñar esos cargos. El doctor Fernández en eso ha sido muy selectivo. Recuérdense ustedes quiénes fueron los procuradores del doctor Fernández: Abel Rodríguez del Orbe, César Pina Toribio y Mariano Germán. 3 abogados, 3 personas muy estimables. Y yo pienso que ellos podrían, ellos y otros más, hacer. Hay quienes incluso me juegan una partida un poquito simpática, porque me dicen: bueno, está bien, usted no va a ser procurador porque no va a cerrar su oficina, pero encárguese de Depreco. Entonces digo, bueno, si voy a Depreco, entonces es una especie de percance, porque quizás le esté creando un volcán a la República que no tiene. No tenemos volcán que no tiene. No tenemos volcanes aquí. Que no tenemos volcanes. Muertos. Bueno, en ese tipo de volcán, doctor. En la septentrional, la única formación que parece volcánica es el pico de Quitespuela, de mi pueblo, de San Francisco. Pero aquí no hay volcanes. Eso está en Centroamérica o en las islas, creo que en Martinica o en alguna de las islas menores. Pero evidentemente sería atractivo. Eso se podría incluso llegar a considerar. Se podría llegar. ¿Cómo no? ¿Sí? Porque no, a la hora de servirle al país, esto tendríamos que discutirlo muy a fondo. Porque a mí las categorías y los rangos de los cargos no me fascinan ni me dominan. Yo creo que se puede ser importante, no importa la modestia del cargo,
siempre que se desempeñe con mucha honestidad, con mucha idoneidad. Doctor, ¿recuerda usted alguna vez en la historia dominicana alguna vez algún momento histórico y económico más malo que el que está pasando a la República en este momento? Bueno, ha habido modalidades de gran daño, como no, ha habido tiempos de opresión, tiempos duros, de falta de libertades públicas, y ha habido, en la economía misma, ha habido también tiempos duros, difíciles, de miseria, de carencias. El pueblo nuestro ha pasado muchas dificultades en su historia. Pero evidentemente este es un periodo muy desconcertante, porque es que luce como un daño tan catastrófico, tan extenso, le decía yo a mi amigo y hermano Luis Vargas, tan extenso y profundo, que uno tiene la convicción de que no ha quedado un solo sector que no haya sido afectado. Es decir, como que es una administración de poder tan defectuosa, tan insuficiente, tan perversa en general, que tú agarras todos los renglones, los fundamentales, ¿no? Claro. Salud. ¿Qué ha pasado en la salud? La educación, ya vimos, vamos a irnos a la muestra primaria, la alimentaria, el desayuno escolar, que era un logro y que se anunció incluso con bombos y platillos, que iba a ser fortalecido y mejorado en el tiempo del sueño del mangú. Sí. Sucede que desapareció. La moneda, la deuda de 3.700 millones, nos vamos a 8.000 millones de dólares, con componentes de bonos soberanos a mediano plazo con intereses altísimos, préstamos con sobrevaluaciones peligrosísimas en bienes y servicios. Bastaría examinar la auditoría de Renove para uno convencerse de que el asunto, digo, estamos hablando de 10.000 millones de pesos. Pero para todo esto, para no tener transporte. Hoy tú dijeras, bueno, pero finalmente se robaron todo cuanto se iban a robar, pero tenemos el transporte. No, es que se lo robaron y no tenemos transporte. Es decir, esto es un caos, un caos. Y así las cosas, es muy difícil encontrar otra etapa de la vida nacional con un grado de daño y descomposición tan generalizado como en la actualidad. Ese daño en la moneda, observa, Juan, esto. La moneda desde el 61, de la muerte de Trujillo, al año 2002. Mira que pasaron cosas, revolución, guerra civil, intervención extranjera, todas las vicisitudes. Se mantuvo hasta llegar a un 17 por 1. Y en los últimos 8 meses, 10 meses, se dispara a 54 por 1. Y es un desorden y una improvisación. Fíjate que es una cosa tan anómala que hasta en el propio trato con el Fondo Monetario Internacional, que todos los estados, todos los que lo conciertan y reciben, de algún modo entran en disciplina. Aquí no. Se hizo un acuerdo el 3 de agosto y 2 meses después se estaba negociando con las EDES a unas compañías quebradas españolas que ya habían fracasado en el negocio, que simplemente tenían que entregar el negocio a la distribución. Se sientan unos señores, don Andy Dawaje y don Hernani Salazar, y están hasta una madrugada y le ceden a esos españoles quebrados 712 millones de dólares, 180 cuentas, las mejores del país durante 10 años. Esto es una locura. Y eso arruina el acuerdo con el fondo y se ahonda la crisis en todos sus términos. Es decir, que para uno encontrar algo parecido tendría casi que imaginárselo, crearlo por pura fantasía. No, nunca ha sido el desorden tan completo como el actual. ¿Usted prevé que llegando el doctor Leonel Fernández al poder, ese asunto... Hay un golpe de timón, el cambio solo, el cambio ya, la prudencia,
el sentido responsable, el estudio, la sensatez. Fíjate, cuando Leonel resultó electo, él visitó a Balaguer, como era natural. Estaba el Frente Patriótico, Balaguer había sido uno de los dos viejos que le levantaron las manos para declararlo ganador, ¿no? El doctor Balaguer le dice, con esa forma en que él hablaba, trate de conservar, así sea por 6 meses, al gobernador del Banco Central, Valdés Albizu. Ya algunos de los consultores extranjeros y de los delegados del Banco Mundial le habían hecho una sugerencia parecida. Leonel se queda con Héctor Valdés. Yo asistí a todos los consejos de gobierno, del gobierno de Leonel Fernández, y vi cómo evolucionó eso. 4 años quedó ahí. Pero resultó que el funcionario clave, el centro de gravedad de todas las decisiones, la venía Leonel Fernández a colocar en la decisión final del gobernador del Banco Central. Tú veías a todos los muchachos, a Toribio, a Temístocle, a todos, y los proyectos, y cada quien con proyectos, y Leonel los oía con mucha paciencia, lo pasaban, hasta que llegaba el asunto, Héctor Valdés Albizu, Banco Central, su opinión. Yo iba llevando el averaje, y me di cuenta, digo, Leonel no se perdió. El prudente, que es Leonel, sabía que no podía inventar ni improvisar. Aquel muchacho venía con 3 o más años allí, se había familiarizado, conocía perfectamente el movimiento de la banca. Óyeme, y dio un resultado enorme. Ahora va Leonel a Washington, lo convocan jueves para llegar lunes, comenzar a trabajar lunes, trabajar martes y regresar miércoles. Y ve allí a estos señores, el presidente del Banco Mundial, el presidente del BID, uno de los funcionarios fundamentales del Fondo Monetario Internacional y el secretario general de la OEA. Gaviria. No sé si vio a más nadie fuera de esa gente. ¿Quiénes andaban con él? Héctor Valdés Albizu, Daniel Toribio, porque la prudencia de Leonel le lleva a pensar que ese es un área donde no se puede andar inventando. La experiencia, el conocimiento, la sagacidad, las relaciones mismas y la confianza que inspire un funcionario, porque se produzca un cambio de gobierno, no pueden ser suprimidas de golpe y porrazo. Esta gente antes de llegar lo que quería era hacer preso a Héctor Valdés Albizu. Y armaron unos escándalos enormes, que todo era fantasía, una serie de falacias y barbaridades. Esa es la diferencia, una de las diferencias que hay entre lo que es la dirección prudente y lo que es la dirección desacertada, improvisadora e ignorante. No se puede dar tumbos en las cosas fundamentales. ¿Qué es lo que el país en el fondo está decidido a hacer? ¿Qué le está pasando al país? Tuvo una experiencia desastrosa porque una parte importante de la población se fue a la hipolitomanía. No solo el voto duro del PRD, sino un 7, un 8% que venía de otras fuerzas sociales y políticas. Le dieron apoyo a Hipólito. Y en honor a Hipólito hay que decir que él no mintió. Él no fingió nada. Él decía, no, Rafael, dígale dónde van a salir esos cuartos. Yo no sé de eso. Él lo decía todo. Pero había como una especie de hipnotismo colectivo. La gente no se dio cuenta. Ahora cuando los programas pasan, lo que Hipólito decía en la campaña, en medio de la crisis, la gente dice, ¿cómo? Pero estábamos ciegos, pero qué locura. Entonces hacen una comparación automática, espontánea, con lo que tenía Leonel, y hacen la comparación. Ese es el alto porcentaje que tiene Leonel. El pueblo parece decidido a no inventar. Mira, no me invente.
no me prometa nada. Este lo tuvimos 4 años. Es prudente, es correcto, es moderado, tiene un sentido. Bueno, debe volver. Joven, estudioso, con muchísimas condiciones. Bueno, eso es todo. Porque el pueblo, como dicen que el gato escaldado le tiene miedo al agua. Cuando los pueblos le pasan estos chascos, estas experiencias tristísimas, este desastre, miran hacia adelante o se van a una desesperada solución que no es tal, a lo que salga, y si tienen algún referente inmediato que todavía esté vigente, pues lo utilizan de nuevo. Eso es lo que están haciendo. Doctor, yo sé que usted tiene compromisos casi inmediatos a partir de este momento. Yo quisiera hacer 2 preguntas solamente. ¿Cuál es el temor de que de aquí a las elecciones suceda algo anormal en la República Dominicana? El pueblo se está desesperando. Varios sectores piensan que el PRD está prácticamente provocando a la población como una forma de tratar de evitar de que hayan elecciones. ¿Cuál es el criterio suyo? Hay una parte del PRD que también fue dañada. ¿Por qué? El daño ha sido tan total que ha habido daño hacia adentro también. Yo tengo una amiga, una señora ya de mucha edad en San Francisco, que me dice con mucha gracia, en una oportunidad que me pregunta, y era balaguerista, entonces me dice, ¿y cómo usted ve el partido? Digo, no, el partido tiene muchas dificultades, su partido está también dividido, refiriéndome al reformismo. Yo creo que el partido se lo llevó el viejo al cementerio. Y me dice ella, no, yo creo que se llevó 2. Digo, ¿cómo? Sí. Oiga, me le dejó la reelección con Hipólito, ahí mire por dónde va el otro. Es una señora del común, del pueblo, sí, que no es académica ni nada. Es decir, el pueblo razona mucho. El daño que desde el poder pretendan hacer, el país lo presiente. Pero el país tiene, por lo que no ha habido una explosión grave en la nación, es por el calendario electoral. El país sabe que el 16 de mayo tiene la posibilidad de salir de esto. Ahora, el error más trágico de los que mandan es despreciar esa posibilidad que tiene el país, estropearla, suprimirla. Si a este país le plantean que no, que se van a quedar por la buena o por las malas, entonces habría reacciones de todo tipo. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta inusual. Yo sé que una personalidad como usted posiblemente le pueda sorprender, pero a la gente de Puerto Plata le gustaría saber cuáles son los hobbies del doctor Vincho Castillo. Leer. Porque todo el mundo entiende que es un hombre de mucha moral, leer, muy responsable, pero solamente leer. Leer y trabajar. Don Rafael Molina Morillo dijo en una ocasión que siendo embajador en Washington, le preguntaron que cuál era su hobby, decía jugar Nintendo. Sí. ¿Usted cuál tiene? Yo leer y trabajar. Leer y trabajar. Trabajar en mi profesión, que me fascina, porque soy abogado de nacimiento y origen, hijo de abogado y padre de abogado. Y naturalmente tengo otro tipo de dedicación, que es el que realmente me recrea. ¿Cuál, doctor? El campo. El campo. Así. El campo, sembrar, ver sembrar, trabajar junto y estar cerca de mis trabajadores, que para mí es mi segunda familia. Pero en su juventud, ¿cuál fue su deporte favorito? No, yo jugaba béisbol. Yo llegué a practicar un mes con el Escogido, cuando se estaba reorganizando el deporte la pelota profesional. Pepe fue a la escuela normal de Santo Domingo, que era la escuela Presidente Trujillo, que teníamos un equipo formidable. Y se llevó 5, se llevó a Tomás Lora, se llevó a Tomás Binet, se llevó a un muchacho Mansueta que jugaba catcher, que después le mataron en un incidente lamentable, y me llevó a mí. Y había un muchacho Mojica que también practicó, pero al entrar a la universidad, entonces ni siquiera del equipo universitario jugué.
jugaba béisbol muy bien. Era un pitcher muy prometedor. Ahora me hubieran firmado, ¿eh? Ya. Sí, ahora me hubieran firmado. ¿Puedo predecir de repente que usted fue siempre un hombre muy duro? No. Me refiero recto, fuerte. no. Bueno, pero para jugar casi con el escogido. Bueno, sí. Para pero ser un era estudiante como lo pitcher, fue pero usted y como lo es. dependía mucho del knuckleball y era muy inteligente. Manejaba mucho la memoria, sabía las debilidades de los bateadores. Es un pitcher que ahora se ha visto en Grandes Ligas, lo importante que no era el nudillo propiamente, pero era así el lanzamiento, uno rápido para cerrar con un bateador determinado, pero los otros muy bien colocados y curvos. Ahí era que estaba la eficacia. Bueno, son pequeños detalles que nunca los he escuchado en medios de comunicación, especialmente en Santo Domingo, pero que yo quise tratar de atraerlos para este público. Sigue siendo mi pasión. Sigue siendo su pasión. Aguilucho, ahora tengo el problema de que los Gigantes de San Francisco, pero yo digo que es mi goma de repuesto para llegar. Y en estos días me pedían los macorizanos que me definiera. Digo, no tengo nada que definir, tengo 50 años, Aguilucho. A mis nietos trabajen, lo que yo lo voy a ayudar para que sean de los Gigantes. Bueno, doctor, yo estoy seguro que usted tiene ahora mismo varias actividades que tiene que proseguir con ellas, cumplir con esas invitaciones que usted tiene que estar en este momento. Lamentablemente yo tengo, mejor dicho, una larga agenda de preguntas que lamentablemente no voy a poder utilizarla con usted, porque con usted un programa de 1 hora, de media hora, realmente serían segundos, son segundos. Yo espero que la próxima ocasión que usted esté en nuestra zona, se sienta usted invitado formalmente a partir de este momento para que pueda estar con ese público de Puerto Plata en un mayor tiempo. Y prometo venir cuantas veces esté por la región a participar en el programa con mucho gusto. Y ojalá que sea directamente con las llamadas del público de Puerto Plata. Encantado, Juan. Doctor, muy amable, muchísimas gracias y mucha salud, porque lo necesitamos. Gracias, muy amable. Bien, damas y caballeros, despedimos al doctor Marino Vinicio Castillo, el doctor Vincho Castillo, que nos ha honrado con su presencia en este programa Personalidades. Continuamos, señor director.